18 y 19. Dice: en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra, escuche, será atado, ¿dónde? En el cielo. Capítulo 18, versos 18 y 19. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado, ¿dónde? En el cielo. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene otro famoso versículo. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Como podemos ver, amados hermanos, hablará este texto aquellos hermanos que ahora utilizan Mateo capítulo 18, versículo 18, para hablar de atar y desatar demonios. Ocupan muchos estos pasajes para afirmar que todo lo que ellos aten, por eso que está este movimiento herético que se les conoce como palabra de fe, que casi la mayoría de ustedes quizás ya lo han escuchado, que hablan de decláralo, decrétalo, visualízalo, tus palabras tienen poder, como haciendo de Dios una especie de empleado de ellos, como haciendo de los ángeles como que fueran empleados de ellos. Hermanos, si nuestras palabras tuviesen poder para que todo lo que nosotros digamos se haga, y nuestro Dios lo hacemos ver como una especie de Aladino que nos cumple los deseos de nuestro corazón, entonces no habría certeza de que al final del mundo, al final de como Dios tiene estipulado ya en Apocalipsis, que deben terminar todas las cosas, no habría ningún tipo de garantía de que las cosas terminen así. Porque si este movimiento de palabra de fe, del decláralo, decrétalo y todas esas barbaridades que dicen y herejías que proclaman con sus labios, fuera así, entonces ¿qué certeza habría, hermano, de que el plan de Dios que tiene trazado desde la eternidad se lleve a cabo dentro del tiempo? Si el hombre está haciendo y deshaciendo y tiene palabra para decir y hacer lo que se le plazca, y Dios, como una especie de Aladino, le va a cumplir porque está a su servicio. Hermanos, cuídense de los movimientos heréticos, cuídense de las falsas enseñanzas. Cuando aquí, si usted ve el contexto inmediato de estos pasajes, amados hermanos, leámoslo. Leamos este versículo dentro de su contexto. Démosle lectura desde el versículo 15 en adelante. Dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que de toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Aquí está hablando de Deuteronomio capítulo 19 verso 15, donde habla muy claramente de cómo se tenía que hacer justicia, podríamos decir. Entonces, y dice el 17, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Entonces ya entramos a un contexto donde se habla del perdón de una persona que ofende a otra. Se habla de un contexto eclesiástico, porque ahí dice, dilo a la iglesia dentro de un contexto eclesiástico. Hasta el momento no hemos visto ningún tipo de demonio en esto. Y dice,
Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten, las palabras mágicas de algunos, en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Como podemos ver, amados hermanos, el contexto de esto se está refiriendo a cómo se debe corregir a un hermano que ha pecado contra otro hermano dentro del contexto eclesiástico. ¿Cuál entonces es el método que uno tiene que utilizar cuando hay problemas dentro de la iglesia y una persona no quiere arrepentirse? Tal cual como está aquí, anda con esa persona, habla con ella, hazle ver su pecado, hazle ver su falta, no con el fin de echarlo, no con el fin de separarlo, sino con el fin de restaurarlo. A la disciplina eclesiástica, la cual se habla aquí, siempre tiene que ser con el fin de restaurar a esa persona que ha fallado. Por lo tanto, acá, amados hermanos, luego dice que si esa persona no te escucha, hazlo como dice Deuteronomio capítulo 19 verso 15. Llama a uno o dos testigos más para que en boca de dos o tres todo sea confirmado. Entonces, amado hermano, cuando ya esa persona no se quiere arrepentir, luego se tiene que comunicarse a la iglesia. Y si esa persona ya no quiere tampoco escuchar a la iglesia, se le tiene que tener por gentil y publicano, y lo más probable que termine siendo esa persona expulsada, porque está dando evidencia de que es una persona que está infiltrada, dañando la obra de Dios. Por lo tanto, tiene que ser disciplinada, tanto o adentro, o ser expulsada para que se dé cuenta de su error y venga nuevamente en arrepentimiento. Entonces, cuando acá habla en el verso 18 de que todo lo que se ate en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que se desate en el cielo será desatado acá en la tierra, está hablando del contexto de la disciplina en la iglesia, de la disciplina a un hermano. Por lo tanto, cuando ese hermano se arrepiente de su pecado, cuando ese hermano se arrepiente de lo que ha hecho, aquello en lo cual hubieron testigos, eso que estaba atado aquí en la tierra, si ese hermano se arrepiente, va a quedar desatado en el cielo. Pero si ese hermano no se arrepiente, todo lo que esté atado aquí en la tierra con respecto a ese hermano, también quedará atado en el cielo. Entonces, aquí es donde dentro de este mismo contexto, amado hermano, nos encontramos el famoso versículo que muchos sacan de contexto para animar a los hermanos cuando en la iglesia hay pocos, cuando hay 3 hermanos, 5 hermanos, 10 hermanos, cuando hay una cantidad baja de hermanos. Muchos utilizan este pasaje que dice el versículo 20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, hermanos, ¿será que este pasaje de donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre se refiere al momento de la adoración dentro de la iglesia, o se puede utilizar para animar a los hermanos y decirle que está el Señor? Yo creo que si hubiese un creyente o más de 3 creyentes, siempre Dios va a estar. ¿Por qué? Porque nosotros, recuerde, somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, si yo estoy aquí en mi cámara secreta, en mi cuarto, buscando de Dios, aquí está Dios. Ya no tenemos un sumo sacerdote, un hombre que tiene que interceder por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre. Nos hemos ganado todas las bendiciones celestiales. Tenemos acceso directo, como dice el autor de los Hebreos, al trono de la gracia de Dios. No necesitamos ningún ser humano, ningún hombre en la tierra
puede creerse un sumo sacerdote o como un mediador entre la iglesia y Dios. Eso no puede ser así. Todo creyente que ha nacido de nuevo tiene acceso directo al trono de la gracia. No necesita un hombre como mediador. Ya no hay un ser humano como sumo sacerdote. El único sumo sacerdote que hoy nosotros tenemos como creyentes del nuevo pacto es nuestro Señor Jesucristo, que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, cuando en este versículo 20 se habla de que 2 o 3 están congregados en su nombre, allí está el Señor en medio, no está hablando para animar a la iglesia, para decirle que está el Señor ahí, porque ¿qué va a pasar si hay uno? Ya no hay 2 o 3. ¿Estará el Señor? Obviamente que sí. Y si hay más de 3, ¿estará el Señor? Obviamente que sí. Entonces, ¿por qué dice eso? Porque según, como estaba escrito en Deuteronomio capítulo 19, verso 15, de esa manera se llevaba a juzgar algo con justo juicio. Y aquí en este contexto se necesitaban, hermanos, que hubieran 2 o 3 para que en boca de 2 o 3 constara todo, y todo lo que entre 2 o 3 testigos estuvieran haciendo, en este caso en la disciplina hacia un hermano, ahí iba a estar presente también nuestro Señor. Por lo tanto, amados hermanos, no podemos seguir sacando de contexto la palabra del Señor, por muy lindo que suene. Tenemos que tratar de trazar con precisión esta palabra de verdad. Por eso que luego surgen herejías, por eso que luego surgen enseñanzas humanas. Usted tiene que tener un discernimiento agudo hoy en día. Estamos viviendo en tiempos tan complicados que las personas cada vez leen menos la Biblia. Otros ni siquiera la leen, se conforman solamente con experimentar sensaciones, pero no leen la palabra de Dios, no les interesa. Por eso que no saben discernir con agudeza entre lo que es palabra de Dios y lo que es palabra de hombre, lo que es doctrina de Dios a lo que es doctrina de hombre. Por eso, amados hermanos, abran los ojos, lean el contexto inmediato, observen bien el texto, no repitan lo que otros dijeron. ¿Por qué? Porque lo va a llevar al error, lo va a llevar a la equivocación.